Señores, y comenzamos con noticias de lo que está pasando en nuestra hermosa Venezuela. Hay mucha incertidumbre, especulaciones de lo que pudiera acontecer por esa arremetida que ha dado, al parecer, pues, Erik Prince, uno de los mercenarios más volátil que dirimos a nivel mundial, ¿no? Ha hecho varias misiones, ha hecho una serie de cantidad de cosas que realmente considero yo que ayudaría al pueblo de Venezuela en estas oportunidades. Fíjense bien este súper detallazo para aquellos que no saben, es que Erik Prince, ¿verdad? Un mercenario de los cuales está haciendo como mucha propaganda realmente sobre lo que va a acontecer el próximo 16 de septiembre. Yo les voy a dar acá algunas cosas para estar claro, ¿no? Para realmente colaborar, para entender realmente cómo se hacen las cosas o cómo se trabajan las cosas, para que usted no vaya a decir, no, son las 16 de septiembre, son las 6 de la mañana y ya, Erik Prince no ha actuado. Es falso. Escuchen bien, mi gente, escuchen bien, porque esto es delicadísimo de lo que está pasando acá, y es que Erik Prince, el fundador de la polémica empresa de seguridad privada Kwaii, ha estado en el centro de la atención recientemente. Obviamente, todo el mundo sabe, debido a un enigmático anuncio que ha generado especulaciones, expectativas en Venezuela y mucho más allá. Realmente el 16 de septiembre se perfila como una fecha crucial en el panorama político del país, y aquí algunas de las cosas. Así que es ya casi Venezuela, bajo el lema Ya casi Venezuela. Erik Prince compartió un mensaje en redes sociales que apunta a un cambio inminente en el régimen de Nicolas Maduro. El hashtag Ya casi Venezuela ha tomado bastante fuerza y las especulaciones varían desde un levantamiento popular hasta una posible intervención militar externa o una acción encubierta para desestabilizar al régimen. ¿Qué tal? Así que bueno, estas son cosas que vienen a estar aconteciendo y que pudieran acontecer en los próximos días. El misterioso anuncio, aunque no se ha revelado detalles concretos sobre lo que sucederá, ¿verdad? Las frases en el mensaje de Prince como "se acabó el juego y esta vez será distinto", ha elevado las expectativas entre los opositores del régimen de Maduro, y la posibilidad de una intervención externa, quizá facilitada por figuras como Prince, no ha sido descartada. ¿Qué tal? Para que ustedes se den cuenta, y es por eso que el régimen se encuentra actualmente totalmente bien cagado y chorreado. Y tomando en consideración que Erik Prince se reunió con Nayib Bukele, la reciente reunión entre Prince y el presidente Nayib Bukele de El Salvador ha alimentado aún más los rumores sobre una posible alianza o intervención en conjunto. ¿Qué tal? Para que ustedes se den cuenta también hasta dónde está llegando este tema, este diafragma. Diría yo que van a entrar, sí señor, y van a entrar por Maduro en pánico. Estados Unidos lo amenazó y Erik Prince también ya se lo ha dicho al régimen, así de claro y raspado. Así que ojo con estas grandes informaciones. Vamos a hablar un poquito más, porque aquellos que no se acuerdan o aquellos que no saben quién es Erik Prince, Prince es un empresario estadounidense ampliamente conocido por su rol en el ámbito de la seguridad privada. Fundó la empresa militar privada Blackwater y que se hizo famoso durante la guerra de Irak para ofrecer los servicios de protección y seguridad del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, su reputación también ha estado marcada por las controversias, especialmente del incidente en la plaza Nisour en Bagdad en el año 2007, donde agentes de Blackwater mataron a 17 civiles. En resumen, para aquellos que no saben y aquellos que están a la expectativa del famoso 16 de septiembre, les voy a decir una cosa para que puedan compartir este video. En resumen, el 16 de septiembre será un día para estar atento a los acontecimientos en Venezuela. Las implicaciones de cualquier anuncio de Prince podrían ser bastante significativas para el país y su futuro político. Así que bueno, esto es lo que se está manejando por ahora y lo que el régimen de Nicolás Maduro le tiene pavor. Pero yo le voy a dejar acá un mensaje, una aclaratoria, un video de prácticamente de 3 minutos donde Erik Prince señala y habla sobre la situación en Venezuela, los pros y los contras, lo que se ha traído, lo que ha
se ha encontrado en el camino. Así que déjame tu comentario y recuerda que cada vez que salgo al aire, mi hermano, es para decirte cosas impresionantes que pueden estar pasando en Venezuela en cualquier momento. Ahí te la dejo y damos pase a Erik Prince. Reason that Venezuela was called El Dorado, the city of gold, because there is unbelievable natural wealth in the ground. They have more oil than Saudi Arabia, more gold than you can imagine. But now the government there, the Maduro cartel, has been allowed to steal not one, not two, but 3 elections. This last round, this election that they just had in July, the opposition parties won 70% of the vote. Maduro won 30%. And all the diaspora, all the people that have left Venezuela, that are living in the United States or Mexico or Colombia, Peru, are not permitted to vote. But even then, 70% of the people voted to oust these guys. They are backed by the Cubans, they're backed by the Iranians, they're backed by the Russians, and also they're taking it down the road of more poverty, more despair, more socialism. And to me, it's very concerning because what they've done, the goal of kind of a state capture of a political party to where there's really not elections anymore, it's kind of what happens in California when the Democrats win those elections and the people in California are stuck with it. Now, a lot of them are voting with their feet, just like the people in Venezuela are voting with their feet and leaving. There's been another 1.5 million people just since July have left Venezuela. Trump is right to complain about Venezuela because they literally sent all their murderers, they emptied their prisons and sent them as illegals up in the United States. You have the Trendiagua gangs active in New York and Colorado. They took over some apartment buildings recently. It's just a mess. And I actually, after the election, I trolled Maduro by posting on X his wanted poster, because he's actually wanted for drug trafficking. There's a $15 million bounty. I said, if Biden and Harris want to support justice and actual democracy in Venezuela, they should up the bounties of these wanted criminals, of him, of Maduro, his interior minister, Cabello, and some others, just up the bounties to $100 million apiece. They could use frozen funds of the Venezuelan government that the U.S. is already sitting on and sit back and watch the magic happen. They didn't do that, but it's really gone viral in Venezuela. They're really hoping people from America, people from freedom-loving countries will help them get rid of this Marxist socialist gang that is now fully oppressing the country, having rejected 3 elections where they lost, and now staying in power. The Cubans literally flew hundreds of additional security agents into the country. The Iranians are there in force, as are the Chinese. So it's the Monroe Doctrine is definitely dead by the United States allowing this kind of nonsense to continue. And it does affect us because it pushes more and more people from Venezuela into the United States. Some are great, some are not so great. Hemos avanzado y si no hubiéramos hecho